tenemos un nuevo video de BTS en el que básicamente están conversando y proponiendo ideas sobre lo que podrían grabar en el próximo Run BTS. Y la verdad es que se siente muy natural ver cómo cada uno aporta algo distinto según su personalidad y sus gustos. Incluso comentaron que podrían organizar los episodios en diferentes formatos, como en duplas, tríos o incluso de forma individual, lo cual abre un montón de posibilidades interesantes para ver dinámicas distintas entre ellos. Por otro lado, algo que también llamó la atención fue que Jungkook estuvo sentado al lado de Taehyung, algo que en realidad no es raro si lo pensamos bien, porque en la mayoría de entrevistas o apariciones, el staff suele decidir cómo se acomodan, o simplemente ellos mismos se ubican sin que haya mayor significado detrás. Aún así, como siempre pasa, hay personas que intentan sacar conclusiones de todo. El hecho de que Jimin y Jungkook no estuvieran sentados juntos no cambia en absoluto la conexión que tienen, porque esa relación se nota más allá de la posición en la que estén sentados. Sin embargo, hay quienes interpretan estas cosas de otra manera, especialmente los fans de otros ships, que toman cualquier pequeño detalle como una confirmación, porque siendo sinceros, no tienen tantas interacciones llamativas para analizar. Los miembros de BTS se reúnen después de mucho tiempo y comienzan saludándose con entusiasmo, organizándose en filas y tomando asiento, mientras comentan que ha pasado bastante desde la última vez que estuvieron juntos de esta manera. Expresan que es un honor reunirse nuevamente y plantean la pregunta de por qué están ahí, respondiendo que es para Run BTS. Inmediatamente surge la idea de que el programa necesita una renovación, ya que ha pasado mucho tiempo desde la última grabación. ¿Recuerdan momentos anteriores, como cuando subieron escaleras, manteniendo el equilibrio con una barra de metal, o cuando realizaron actividades durante un viaje, mencionando episodios específicos y confirmando entre ellos cuál fue realmente la última vez que grabaron, incluyendo actividades como esgrima o voleibol dentro de la compañía? Tras recordar esos momentos, regresan al tema principal y coinciden en que, aunque pensaron mucho sobre qué hacer con el programa, no hay nada mejor que continuar con Run BTS. Aunque consideran que en lugar de crear algo completamente nuevo, sería mejor renovarlo a una versión 2.0, ya que han mantenido el mismo formato durante mucho tiempo. También reflexionan que los fans probablemente quieren seguir viendo el programa y reconocen que muchas veces lo grababan porque ellos mismos lo disfrutaban. Surge entonces la idea de cambiar el lema inicial e incluso el nombre del programa, proponiendo opciones distintas y comentando cómo han cambiado las tendencias en YouTube y en los programas de entretenimiento. Sin embargo, concluyen que más allá de seguir tendencias, lo importante es hacer bien lo suyo sin necesidad de forzar el humor, ya que su trabajo principal es ser artistas, aunque también consideran que hacer reír puede seguir siendo importante. A partir de esto, plantean que ya no es necesario grabar siempre todos juntos en un estudio, debido a sus agendas individuales, y proponen diversificar el formato, como grabar en las casas de cada uno o hacer contenido tipo blog. También sugieren que no siempre tienen que participar los 7, sino que pueden hacerlo individualmente o en pequeños grupos, dependiendo de su disponibilidad. Hablan de la próxima gira y cómo eso influirá en la frecuencia de grabación, por lo que consideran importante mantener el canal activo con cierta regularidad, lo cual dependerá del compromiso de cada miembro. Proponen establecer una base o un plan, como decidir quién graba y cuándo, sugiriendo que cada uno podría grabar al menos 2 veces al mes, aunque reconocen que incluso una vez al mes podría ser complicado considerando sus agendas. También reflexionan sobre si deberían crear contenido dirigido a personas que no son fans,
lo que implicaría intentar cosas nuevas. Algunos expresan que no tienen gran ambición por los programas de entretenimiento y que tal vez prefieren verlos desde la perspectiva de espectadores, aunque otros consideran que sería divertido retomar ideas del pasado, como correr contra el metro para ver quién es más rápido o recrear contenidos emotivos como Love on the Air o la felicidad de los 10,000 wons. Aunque reconocen que este último concepto ya no sería viable en la actualidad. Además, mencionan programas antiguos como School Attack, pero señalan que los estudiantes actuales tal vez no los conozcan y comentan incluso cómo ha cambiado el número de estudiantes en las clases. Finalmente, surge la idea de experimentar en un campus extranjero, aunque también reconocen que reunir a todos en el extranjero para grabar podría no ser fácil. Continúan la conversación señalando que una de las dificultades para reunirse todos es que cada uno tiene compromisos como comerciales, por lo que sus agendas no siempre coinciden. Ante esto, proponen dividirse en subgrupos para grabar, dejando claro que no es necesario que estén todos presentes siempre. También mencionan que ciertas actividades, como correr, podrían ser buenas ideas especialmente si están en el extranjero, aunque algunos dudan de si realmente sería divertido. Piden que se escuche la idea completa y sugieren contenidos más tranquilos, como ver a Yoongi haciendo un cover con guitarra durante 1 hora, incluso relacionándolo con sonidos relajantes para dormir, como el ASMR, proponiendo específicamente una ASMR de guitarra. Luego surge la idea de hacer contenido basado en tendencias actuales, como decorar un perfil de Cyword o participar en challenges. Aceptando hacer prácticamente cualquier cosa que esté de moda, incluso imitando expresiones virales. Se preguntan qué es tendencia en ese momento y mencionan ejemplos como el Dubai Jeondeuk Cookie, citas tipo Avatar o dinámicas de mapas donde se selecciona un lugar al azar y se va allí. También consideran crear una serie en formato corto, aunque dudan de sus habilidades para actuar, lo que lleva a bromear con la idea de hacer un musical, incluso cantando brevemente. Después reflexionan sobre los proyectos a largo plazo, señalando que históricamente no han funcionado bien con ellos porque no resultan tan divertidos o son difíciles de mantener debido a las agendas. Recuerdan intentos pasados como competencias deportivas o sesiones de tenis, reconociendo que esas ideas se plantearon con objetivos específicos, como competir, pero que quizás habrían sido más interesantes si se enfocaban en metas como obtener una licencia de conducir. Comentan que eso habría sido buen contenido, aunque algunos ya han conseguido la licencia, y bromean sobre cuánto tiempo les tomó a algunos lograrlo. A partir de ahí, surgen nuevas ideas como convertirse en piloto o hacer una maratón, incluso media maratón, aunque la propuesta genera reacciones de duda y sorpresa. Retoman el concepto de proyectos a largo plazo, y uno de ellos menciona que aprender a tocar un instrumento musical sería una buena opción, incluso proponiendo que todos lo hagan. También sugieren otras ideas como estudiar inglés o construir un barco, lo que provoca reacciones de incredulidad y bromas, especialmente porque uno de ellos está obsesionado con un juego de construir barcos, señalándole que no distingue entre el juego y la realidad y pidiéndole que se enfoque en la vida real. Aún así, se defiende diciendo que sería divertido y que es un sueño de infancia. Finalmente, plantea una idea diferente: que los 7 se reúnan para jugar un videojuego juntos y que después de enfrentarse a un jefe poderoso, no puedan irse a casa hasta derrotarlo, sugiriendo incluso una dinámica donde solo quien alcance cierta puntuación pueda retirarse. Continúan desarrollando la idea del videojuego, señalando que debe haber algo en juego, como el hecho de poder irse a casa, para que todos realmente se esfuercen. Luego le preguntan a RM qué le gustaría hacer, y él menciona como ejemplo un programa antiguo llamado Guerrilla Date.
Algunos no lo reconocen al principio y reaccionan sorprendidos, pero RM aclara que no se trata de una cita romántica, sino de interactuar con el público. Explica que, aunque la gente los conoce, en realidad no sabe mucho sobre ellos, por lo que sería interesante aparecer de repente en la calle, bajar de un auto y hacer entrevistas espontáneas, saludando y preguntando cosas como "Do you know BTS?". A partir de eso, surge la idea de hacer contenido en inglés, reconociendo que, a pesar de llevar muchos años realizando actividades en Estados Unidos, todavía son pocos los que pueden comunicarse fluidamente en ese idioma. Algunos expresan que sienten la necesidad de mejorar su inglés, mencionando incluso que tienen profesores y que están esforzándose. Intentan hacer una pequeña interacción en inglés de forma improvisada, pero no logran mantener la conversación por mucho tiempo, lo que provoca bromas entre ellos. Luego cambian de tema hacia la idea de cocinar, proponiendo incluso abrir un restaurante, aunque rápidamente reconocen que eso podría ser un error, especialmente porque ya tienen experiencia previa con ese tipo de concepto. Imaginan una situación futura en la que, después de una gira, en lugar de descansar o salir de compras, tengan que prepararse para grabar un programa de restaurante, trabajando desde temprano en tareas como picar ingredientes, lo que genera reacciones de resignación y humor al visualizar ese escenario. Aún así, continúan desarrollando la idea culinaria, proponiendo hacer alta cocina entre ellos con un menú de 7 platos, destacando que en este tipo de cocina es importante la explicación detallada de cada plato. Sin embargo, también bromean sobre lo innecesario de complicarlo, diciendo que bastaría con comprar ingredientes como gochujang de Sunchang y usarlos directamente. Regresan entonces al tema de los proyectos a largo plazo, donde algunos insisten en que aprender instrumentos musicales podría ser una buena opción, aunque otros rechazan la idea de comprometerse a algo prolongado, señalando que es principalmente el interés de Yoongi. Se menciona también la idea de transformarse en una banda, con algunos ya dando pasos en esa dirección, como comprar un bajo o tomar clases de batería. Entre bromas, comentan que con el paso del tiempo bailar será más difícil, lo que hace más viable enfocarse en instrumentos. Finalmente, se burlan de uno de los miembros diciendo que parece coleccionar profesores, ya que suele contactarlos, pero aparentemente solo conversa con ellos sin avanzar mucho en el aprendizaje. Continúan la conversación mencionando que muchas veces todo termina en una comida donde hablan sobre la vida, incluso bromeando con que ese podría ser el mejor trabajo en el ámbito educativo. Luego le preguntan a Taehyung qué le gustaría hacer, y él responde que le gustaría ir juntos al colegio, lo que provoca risas porque sienten que ninguno tuvo una vida estudiantil normal. Incluso mencionan que el día de su graduación estaban trabajando, como en Music Bank. Sin embargo, reconocen que también es increíble haber estado trabajando desde tan jóvenes. A partir de ahí, surge la idea de vivir la vida de otro, lo que consideran interesante y divertido, proponiendo intercambiar sus rutinas entre ellos, aunque también señalan que ya pasan mucho tiempo juntos. Desarrollan más la idea imaginando cómo sería ese intercambio, como crear planes de un día libre siguiendo la vida de otro miembro, incluyendo actividades como asistir a exhibiciones o practicar guitarra durante largas horas, cuestionándose si realmente podrían adaptarse a la rutina de otro. Algunos dicen que no les gustaría vivir la vida de ningún otro miembro, mientras que otros eligen a ciertos compañeros porque creen que llevan vidas productivas. Sin embargo, también revelan que muchos pasan gran parte del tiempo en casa, descansando, viendo televisión o jugando videojuegos, sorprendiendo a algunos al descubrir estos hábitos. Comentan que varios pueden pasar días sin salir, destacando que, en comparación, Namjoon parece ser el más activo o extrovertido. Luego consideran que esa idea podría llevarse a cabo porque sería divertida, y pasan a recordar experiencias recientes como momentos que les hicieron pensar en el servicio militar. Uno de ellos menciona haber recreado una situación similar comiendo ramyeon en una terraza, pero otros le señalan que solo recreó la parte agradable. A partir de esto, surge la broma de regresar juntos al servicio militar, lo cual
lo cual es inmediatamente rechazado entre risas, aunque continúan exagerando la idea proponiendo asignar rangos o crear contenido con ese concepto, incluso como estrategia para atraer atención en miniaturas. Después hablan de actividades deportivas durante el servicio, como hokgu o tenis de mesa, recordando experiencias personales y apodos relacionados con el hokgu, lo que genera bromas sobre pronunciación y significado. Reconocen que no son especialmente buenos en deportes con pelota y recuerdan cómo se organizaron en equipos anteriormente, como equipo vocal contra equipo rap, mencionando incluso nombres divertidos para los equipos. A partir de ahí, proponen hacer una revancha de hokgu, idea que les parece entretenida, y la combinan con un viaje de 2 días y 1 noche, considerando que un viaje sería una buena oportunidad para reunirse sin presión, simplemente ir, divertirse y tener una reunión allí. Hablan también de cocinar durante ese viaje, con algunos mostrando interés y otros reconociendo que podría ser difícil, pero aceptable. Luego reflexionan que probablemente ya han llegado al límite de ideas en cuanto a entretenimiento, aunque reconocen que han propuesto muchas cosas. Definen que lo que quieren mostrar en Run BTS 2.0 es algo natural, aunque admiten que el programa siempre ha tenido esa esencia. Coinciden en que lo más importante es divertirse entre ellos, ya que esa siempre ha sido la base del programa. Uno de ellos menciona que participa porque quiere divertirse y que, aunque han hablado mucho de entretenimiento, le gustaría expandir el contenido a más áreas. Vuelven a mencionar el interés por los instrumentos, señalando que ahora tienen una sala de ensayo de banda en Hybe, lo que refuerza la idea de practicar música. Deciden que deberían ensayar de verdad, reconociendo que es momento de volver a la realidad y comprometerse con ello. Finalmente, le piden a Taehyung que diga el lema de Run BTS, y él lo hace, aunque inmediatamente surge nuevamente la discusión sobre si deberían renovarlo o mantenerlo, ya que es algo representativo. Consideran decidir el nuevo lema durante el viaje, ya que podría tomar tiempo, y mientras tanto optan por mantener el original. También plantean que el próximo contenido podría ser ese viaje, aunque no lo dejan completamente definido. Concluyen diciendo que Run BTS continuará, intentando hacer el cierre tradicional diciendo Run, pero de forma descoordinada, lo que provoca risas al notar que es la primera vez que ninguno lo hace al mismo tiempo.